En este video les explico cuál va a ser la segunda actividad. Ustedes ya realizaron una maqueta a partir de los criterios que se les explicó en el video anterior, ¿sí? Les ha quedado una maqueta de las medidas más o menos indicadas con color para cada una de las caras. Lo que se va a hacer ahora es la representación en dos dimensiones siguiendo el método ISO-E de la maqueta que ustedes hicieron. Es decir, lo que vamos a hacer son los planos, ¿sí? Los planos de un objeto, en este caso en particular de la maqueta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero la vista anterior, la vista superior, la vista lateral izquierda y la van a dibujar en la lámina A3 que tienen ustedes con las medidas tal cual la tienen. Es decir, en ningún caso la van a ampliar o la van a reducir. Las medidas la van a medir con los milímetros que tiene y de esa medida la van a dibujar. En etapas posteriores vamos a ver cómo se puede reducir o ampliar, pero en este trabajo práctico la maqueta va a ser representada con las medidas que tal cual fue construida. Para hacer el trabajo práctico, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la diagramación de la lámina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que representar de este objeto las tres vistas: la vista frontal, la vista superior y la vista lateral izquierda. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta primero es dónde trazamos la línea de tierra. La línea de tierra va a depender de la altura del objeto y de la profundidad del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que es lo que nos dice el método ISO-E, que lo que primero tenemos que hacer es determinar cuál va a ser nuestra vista anterior. En este caso decidimos que la vista anterior del objeto va a ser la cara naranja. Entonces, la vista anterior que vamos a dibujar acá va a estar representada acá, es decir, que aquí, en este lugar, vamos a ver lo correspondiente a esta vista. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta que este espacio que tenemos acá va a tener que ser mayor que la altura del objeto, porque el objeto va a estar representado en esta posición. En el caso de la vista superior, vamos a ver las caras amarillas, que es la vista superior. Es como si pusiéramos el objeto acá, es decir, que el espacio de la lámina que tenemos que tener debe ser el suficiente para que desde la línea de tierra al borde de la lámina sea el espacio suficiente. Veamos ahora entonces cuál sería la posición de esta línea que está acá, que la llamamos charnela, ¿sí? Que es la división, en definitiva la división entre el plano anterior y el plano de perfil, el plano lateral. Cuando yo dibuje acá la vista lateral izquierda, es decir, la proyección visto desde la izquierda del objeto, dicho de otra forma, van a ser la vista de las caras verdes, vamos a tener esta posición. Entonces la medida del objeto va a condicionar la posición de la charnela. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que la posición de esta línea tiene que ser tal que entre la vista anterior y la vista lateral izquierda. Tenemos que prever el espacio suficiente antes de ponernos a dibujar. Una vez definido el espacio suficiente y trazada la línea de tierra y la charnela, es conveniente comenzar a trazar las líneas auxiliares en función de las medidas del objeto. Es decir, acá tenemos la vista anterior, entonces con esta medida trazamos unas líneas auxiliares que proyecten desde la vista frontal a la vista superior y así cada una de las líneas significativas como líneas auxiliares. De la misma manera, la vista superior que la vamos a dibujar acá, vamos a trazar las líneas auxiliares correspondientes a cada una de las longitudes que el objeto tiene. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la posición de la primera línea, es decir, la separación de la línea de tierra al objeto, es decir, esto va a ser en definitiva qué tan alto está, qué tan separado del piso está. Esta medida va a ser una medida arbitraria, una medida que ustedes van a decidir en función de la diagramación de la lámina. Puede ser menor, puede ser mayor, va a depender si yo tengo que poner algunas cotas o algún texto acá.
para el caso de la vista superior, la separación de la línea de tierra al objeto, esto se llama alejamiento. Si este es el plano de proyección vertical, va a ser la separación que va a tener el objeto. Esta medida también va a ser una medida arbitraria, que va a depender, por ejemplo, si yo tengo que poner un texto acá, si tengo que poner cotas en esta dirección o en esta dirección, entonces siempre pensando de antemano los elementos que tienen que entrar en el dibujo, yo decido la posición del objeto en relación a la línea de tierra. La separación de la línea de tierra a donde comienza el dibujo, que esto se llama cota, esta medida, ¿sí?, a la primera línea auxiliar y esta medida pueden ser iguales o pueden ser distintas. Eso no va a importar. Lo importante es el criterio en la diagramación, de manera que quede todo prolijo y equilibrado. Ahora bien, de acuerdo a las medidas del objeto, ya tenemos trazadas las auxiliares correspondientes a cada una de las aristas que yo voy a necesitar para la construcción. Van a ser líneas auxiliares apenas visibles que las vamos a dejar finalizado el trabajo, la vamos a dejar visible porque son necesarias para la corrección. Entonces ya tenemos las alturas del objeto, cuando pusimos así la maqueta, los valores de profundidad del objeto, y lo que nos está faltando son las medidas para la vista lateral izquierda. La vista lateral izquierda, que es el objeto mirándolo desde acá, tenemos las alturas que las vamos a proyectar desde la vista frontal, porque el objeto, tanto en la vista anterior como en la vista lateral izquierda, conserva la altura y conserva la posición, es decir, la separación de la línea de tierra. Entonces, todas estas líneas que nos fueron de utilidad las vamos a proyectar también en carácter de auxiliar hacia la vista lateral izquierda. Ya tenemos entonces trazadas las líneas horizontales correspondientes a las alturas del cuerpo. Habíamos presentado el cuerpo así, le hemos tomado las medidas y hemos trazado las líneas horizontales, o sea, las alturas. Antes también lo que habíamos hecho es presentamos el objeto así, es decir, vemos acá la vista superior, las caras amarillas, y también tomamos las medidas y tomamos las medidas de profundidad. Para la resolución de la vista lateral izquierda, que sería el objeto visto desde la izquierda, esta era la vista anterior, la vista lateral izquierda es el objeto visto desde la izquierda, o sea, eso es lo que vamos a dibujar acá. Nos está faltando los valores de profundidad del objeto, es decir, estas medidas de profundidad que estaban acá, ¿cómo las proyectamos acá? Las alturas las tenemos de aquí y lo que nos queda es llevar cada uno de estos vértices, proyectarlos hacia la línea de tierra. Entonces repito, estas líneas auxiliares tocan la charnela, cada una de las líneas auxiliares tocan la charnela, y desde acá a 45 grados, con la escuadra y con precisión, llevamos cada uno de los vértices que hemos marcado recientemente. Por ejemplo, a 45 grados hasta la línea de tierra. Sí, en todos los casos es hasta la línea de tierra. Una vez que intersecta esta recta, esta línea auxiliar, la línea de tierra, cada uno de estos vértices me van a determinar la profundidad del objeto, es decir, las medidas en esta dirección. Luego de proyectados estos puntos, con la escuadra trazamos también líneas auxiliares de manera vertical para ya tener toda la información necesaria para dibujar la vista lateral izquierda. Nos va a quedar en definitiva, utilizando todas estas líneas auxiliares, trazar con línea 013 y con línea 022 las aristas del cuerpo, ya sean visibles u ocultas. Una vez que tenemos las auxiliares, solo nos queda, con atención a la maqueta, prestando atención a cada una de las vistas, a trazar los trazos definitivos de los bordes del objeto, que van a ser continua, extra gruesa, o sea, una línea 013. Fíjense en la vista anterior como
este rectángulo se corresponde con esta vista con el plano inclinado se corresponde con esta que está acá, y este rectángulo, que es la proyección de este prisma, se ve acá. Entonces, esto lo que es continuo son aristas visibles. Pero ¿qué ocurre? El prisma de atrás continúa por detrás. Continúa y queda tapado por este objeto con el plano inclinado. ¿Qué quiere decir? Que aquí detrás, por donde va el lápiz, hay una arista oculta. Aquí hay una arista oculta que no la veo porque me tapa esta cara. Entonces, si no la veo, no la debo dibujar con un trazo continuo grueso, pero sí la debo expresar con el tipo de línea que tiene ese fin, que son aristas ocultas. Es decir, que la línea 022 que habíamos visto en las primeras láminas la voy a utilizar acá, indicando que por aquí detrás pasa una arista oculta, que es la continuación de esta, es decir, esta viene visible, va por detrás del objeto y se va a representar con trazos. Recuerden que el trazo 022 es un trazo grueso. Este que está aquí es extra grueso. Este es grueso, con trazos más largos y espacios cortos, cerca de 5 milímetros de trazo, entre 1 y 2 milímetros de separación. En la vista superior, de la misma manera, ustedes se pueden guiar de la maqueta, detectando qué es lo visible. En este caso son las caras amarillas. Fíjense cómo este rectángulo que está acá se corresponde con este rectángulo que está acá se corresponde con el plano inclinado, pero yo lo veo rectangular porque si lo veo bien desde arriba, se lo ve como un rectángulo. Por último, nos queda este rectángulo que representa la parte de arriba de este prisma que está aquí detrás. En el caso de la vista lateral izquierda, tenemos, es decir, las caras verdes. Tenemos aquí este primer rectángulo que se corresponde con este que está acá. Por aquí por detrás, ¿sí?, tenemos este prisma. Entonces, esta línea que corresponde al prisma que va por detrás, cuando va por esta parte, fíjense que está tapado por esta cara amarilla que está más adelante. Entonces, vengo con un trazo extra grueso y la línea se convierte en una línea 022 con un trazo grueso, con trazos de más o menos 5 milímetros y espacios de 1 a 2 milímetros. Noten un detalle, que la línea 022 siempre comienza y termina en contacto con la línea gruesa. Acá también empieza en contacto y termina en contacto. Nunca la línea 022 tiene un espacio vacío en su inicio o en su final. Acá, en esta parte, está tocando, en esta parte está tocando. Y de esta manera nos queda aquí resuelta la vista lateral izquierda. Por último, vista frontal o anterior, vista superior, vista lateral izquierda. Lo que nos va a quedar en esta lámina es escribir los títulos de cada una de las vistas con caligrafía técnica. No hay que olvidarse en ningún caso la línea de tierra y la charnela. Fíjense que la línea de tierra comienza y termina a donde termina el dibujo, es decir, que no va hasta los bordes de la lámina. Comienza más o menos un poco antes que comience el dibujo y termina un poco después que termina el dibujo. De la misma manera, la charnela no toca los bordes de la lámina y acá tampoco tocan los bordes de la lámina. Si en algún caso la línea auxiliar toca el rótulo, no hay problema porque es una línea de construcción, así que no se preocupe si en su maqueta una línea auxiliar pasa por encima del rótulo. Háganla con un trazo muy suave en ese caso. Ya lo habíamos dicho al principio y lo repito nuevamente a estos conceptos. La distancia entre la línea de tierra y donde comienza el objeto es como decir
¿Qué tan separado está del piso el objeto? Esta es una distancia que lo deciden ustedes al momento de diagramar la lámina. La distancia entre el objeto y la línea de tierra en la vista superior también la van a determinar en función del espacio que necesiten acá para títulos o cotas si hubiere. Fíjense que la altura, la separación, se repite en la vista lateral y en la vista anterior y en la vista lateral, porque efectivamente todas las líneas auxiliares todas las alturas son proyectadas de una vista a la otra. Y por último, recordarles que estas proyecciones son de la única manera permitidas a 45 grados, porque es la única forma que esta medida, cada una de estas medidas, que son las medidas del objeto, se proyecten y se conserve la medida. Si yo a esta parte, a estas proyecciones, no las hago a 45 grados, las medidas se deforman y este objeto queda distorsionado. Si ustedes prefieren en algún caso acá utilizar un compás en lugar de una escuadra, también está permitido. Va a depender de ustedes qué les resulta más práctico. Me parece que es más práctico usar una escuadra de 45 grados, pero el resultado es el mismo y en los dos casos está bien.